Primero, gracias a todos por estar acá presente, al IAB también por invitarnos. He visto muchas caras conocidas y está bueno que cada tanto tener este tipo de instancias de aprendizaje. También es un honor poder participar en la charla con un compañero de trabajo. Vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada específicamente a lo que es planificación de medios, ¿sí?, digitales, que en estos al menos 10 años que estoy yo en esto, ha ido cambiando mucho. Por un lado se ha ido complejizando también, porque también han ido apareciendo nuevos medios, nuevas plataformas. También el consumidor se ha vuelto más difícil de encontrar, de impactar y volvernos relevantes dentro de este ecosistema donde cada vez hay más estímulos. El trabajo del planificador de medios también ha ido cambiando. Hoy en día hay cosas buenas que ya no se están haciendo gracias a avances de las plataformas. Ya no estamos pujando por palabra clave, por grupo de anuncios, viendo interés a interés, qué funciona, qué no funciona. Las plataformas han mejorado todo ese proceso utilizando inteligencia artificial, machine learning, etcétera, que hace que no nos estemos enfocando en eso, pero sí que tengamos que enfocarnos en otras cosas o profundizar en otros aspectos. Al mismo tiempo, dentro del rubro de planificador de medios, algo que sucede, al menos en Uruguay, es que hacemos muchas cosas dentro de todo el proceso. No es solo la planificación, sino que también involucra la planificación, la implementación, el reporting, el análisis, etcétera. Y después hay toda una parte de tareas que son a veces como más administrativas, que capaz que es la que menos le gusta al planificador, pero que también son parte del trabajo y que hay que hacer, que hay que realizar. Y también había, o hay muchas tareas que llevan mucho tiempo, que son repetitivas, que lo que ha traído la inteligencia artificial es esa oportunidad de empezar a automatizar, a reducir o profundizar en algunas cosas que quizás antes no estábamos haciendo o no nos daba el tiempo para poder hacer, ¿sí? La inteligencia artificial nos ayuda a ahorrar tiempo en esas tareas repetitivas para poder enfocarnos en la parte más estratégica sin perder el control humano, que eso es algo que vamos a ir haciendo hincapié a lo largo de la charla, porque no consiste, o no se trata, al menos como nosotros lo entendemos, de simplemente pedirle a la IA que haga algo, me da un resultado, me quedo con eso y lo transmito, porque puede tener muchos errores. Y ya está más que demostrado, y acá le damos mucho valor a lo que es la parte de la educación, de que cuanto más capacitados estemos nosotros en el área en la cual nos estemos desempeñando, mejor es el uso que le vamos a dar a la inteligencia artificial. Entonces, este tipo de instancias, bueno, las capacitaciones que uno puede tener mismo con los partners, ya sea Aleph, ya sea Growth, o mismo las plataformas, y mismo la educación formal, son fundamentales para poder aún potenciar el uso de la inteligencia artificial. Para nosotros, la inteligencia artificial es eso, es potenciar el trabajo que venimos haciendo día a día. ¿Bien? Entonces, para arrancar vamos a empezar con un poquito con lo que es el antes y el después del planificador de medios con y sin, o sin y con la inteligencia artificial. Dentro del antes, bueno, teníamos mucho de eso, de esas tareas repetitivas que teníamos que ir haciendo, de que a veces implicaba la lectura de muchos documentos, por ejemplo, para un análisis de audiencia o para una investigación de mercado. Y ahora con la inteligencia artificial se ha ido potenciando, o sea, me gusta esa palabra de potenciar, y no tanto de sustituir, sino que nos está potenciando en la labor del día a día. Lo que vamos a ir haciendo nosotros con Facu es contar algunos casos prácticos en donde se puede utilizar la inteligencia artificial para poder potenciar algunos procesos que se vienen realizando en la agencia. Después vamos a cerrar con algunas cosas de, bueno, si yo quiero pasar a la acción, bueno, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo llevar a la práctica hoy mismo el uso de la inteligencia artificial en lo que es planificación de medios? Bien, y ahí pasando un poco a lo que decía Rodri, hablamos del antes como si fuera de hace 10 años atrás y en realidad esto tiene 6 meses, un año, como mucho. Incluso hoy en día la inteligencia artificial va avanzando, que de semana a semana van cambiando los modelos de inteligencia y demás, y tenemos que estar encima de esto para poder ir aprendiendo, avanzando y haciendo investigaciones cada vez más complejas. Eso no sé si da play. No. ¿Es un video eso? Bueno, en realidad lo que vemos ahí es una investigación de mercado sobre un cliente como si recién entrara a la agencia y tenemos que investigar su página web, sus activos digitales, públicos, hacer un FODA, etcétera, etcétera, etcétera.
Cuando vamos llegando a la tarea de empezar a describir o armar una PPT o bajar información a un Excel, está bueno empezar a trabajar con modelos de lenguaje, como GPT en este caso, y empezar a pedirle distintos tipos de datos que después vamos a necesitar para bajar a una PPT en sí. Lo que se veía en el video, en realidad es todo ese estudio desglosado, que después vamos a ir volcando a una PPT para llevarle al cliente. A raíz de eso empezamos a desglosarlo en acciones que nosotros diariamente vamos haciendo dentro de la agencia como planificadores, en hacer un plan de medios, en hacer una estrategia digital, que van abarcando distintos tipos de medios según lo requiera el cliente. Pasando de esto, empezamos a volcarlo en qué públicos queremos investigar, que ahí, bueno, Rodri, si querés pasar, vamos a un análisis de audiencia y ahí Rodri va a ejemplificar con un trabajo práctico. El análisis que hicimos ahora. de audiencias muchas veces implica no solamente, no sé, pedirle a la inteligencia artificial que te arme una audiencia, mira, tengo estas características, describímela. El análisis de audiencia va mucho más allá de eso y se pueden utilizar diferentes tipos de fuentes de información. Desde las clásicas, que puede ser, no sé, estudios que uno encuentre, uno mismo puede utilizar la IA para buscar algunos estudios sobre ese consumidor, puede utilizar, no sé, el planificador de palabras clave de Google, las tendencias, puede utilizar un DMP, que un DMP lo que tiene ahí es que te va a dar mucha información, muchas filas que uno tiene que procesar y que capaz que antes las procesaba, pero las procesaba de forma manual o con ayuda de Tableau, con un Excel, lo que sea, pero era más manual. También puede tener muchas fuentes de información, puedes tener, no sé, TGI, puedes tener alguna encuesta que hayas realizado, puedes tener, no sé, informes de Euromonitor, o sea, todo eso que uno tenía que leer, tenía que procesar y capaz que lo hacía de forma manual, digamos, para después poder llegar a entender quién era ese consumidor, quién era esa audiencia. Ahora con la IA eso se simplifica y lo potencia, no por el hecho de que le tire los documentos y me devuelva algo, sino que de los 10, 20 archivos que tengo para leer, bueno, lo puedo hacer la IA. Y la IA me puede sacar lo que realmente es relevante para lo que preciso, que eso se lo tengo que indicar, y después yo puedo ir a verificar ese documento que efectivamente eso que me esté diciendo realmente me sirva. Lo mismo con el DMP. Con el DMP uno puede tener mucha información del comportamiento real en Internet de los usuarios. Ahora, todas esas líneas uno las puede procesar e interpretar con una IA, pero obviamente tiene que tener mucho cuidado porque las IA en su mayoría no se destacan por leer 5.000 filas de un Excel. Entonces, ahí es importante saber qué IA usar y cómo, y verificar que lo que te esté dando realmente coincida con ese archivo. Por eso la importancia del control humano y de no confiar a ciegas en la IA, porque la IA se puede equivocar, siempre te va a responder y te puede responder mal. Entonces ahí entra en juego el control humano para poder hacer este análisis de audiencias que termina o a veces ahorrando tiempo o a veces no, capaz que te lleva el mismo tiempo que te llevaba antes, pero ahora empezás a enriquecerla mucho más de lo que le enriquecías antes. Entonces, sigamos utilizando la misma fuente de información, ahora tenemos la oportunidad de buscar aún más fuentes de información y de procesarlas con la IA y después verificar que efectivamente eso tenga coherencia con lo que estamos precisando, con el consumidor que estamos queriendo impactar, porque en definitiva, algo que para mí siempre es importante, nosotros hacemos publicidad para seres humanos. Bueno, tenemos que entender esos seres humanos, que el día que hagamos publicidad para la CIA, bueno, será diferente, pero mientras hagamos publicidad para seres humanos, tenemos que entender a esos seres humanos, y a veces la IA no entiende del todo a esos seres humanos, ¿sí? Entonces, alimentemos de forma correcta a la inteligencia artificial. Entonces... Sí, bueno, acá también lo vamos a repetir desde el principio hasta el final, que no es un reemplazo, sino que la IA es un asistente que nos va a facilitar, nos va a liberar tiempo para enfocarnos en cosas específicas que necesitamos a diario, que es la estrategia en sí detrás de los medios. Bueno, las áreas donde podemos encontrar que la IA impacta dentro de los medios a diario, por ejemplo, algo bastante simple y sencillo es un informe de Analytics. Lo que están viendo es una captura de pantalla de un e-commerce dentro de un mes tipo, y ahí la inteligencia artificial empieza a tirar datos históricos de lo que ha pasado en ventas anteriores en un lapso de 90 días.
Esto lo que hace es compararlo con las ventas que estamos teniendo hoy en día y te hace proyecciones. Dentro de esas proyecciones podemos ver si estamos por encima o por debajo, y ahí vamos a ver qué tanto nos afectó el rendimiento, incluso se va a ver afectado por acciones comerciales puntuales que tengamos en ese mes. En este caso, bueno, está por encima, ese mes se había alargado una acción comercial, creo que eso es una captura de un ciberlunes, y lo está comparando con meses anteriores. Esto nos sirve para ver qué tanto podemos estar por arriba o por debajo. Ahora, esto es algo que te da directamente Analytics. Ahora, ¿qué pasa si, utilizando la sección explorador de Analytics, genero un informe con las fuentes, con los medios, con los productos vendidos, o sea, con las variables que consideremos importante, y a través de ella también podemos conectar con la información que tenemos de las otras plataformas para poder sacar conclusiones aún más ricas de lo que simplemente estamos viendo en un informe que ya viene predeterminado dentro de Analytics. Ahí es donde utilizamos la IA para potenciarnos. No es quedarnos solamente con esto, que ya de por sí utiliza IA, sino llevarlo y cruzarlo con otras fuentes de información, que capaz que antes lo hacías mucho más manual, o bueno, puedes hacerlo con Looker Studio, pero igual te lleva mucho más tiempo el procesamiento, la interpretación, que hoy con una IA lo puedes hacer mucho mejor. E incluso algo que hemos ido notando, y seguramente ustedes también, es que cada vez los sitios web o los e-commerce reciben tráfico desde las inteligencias artificiales. En este caso creo que es ChatGPT el que aparece, y creo que llega incluso a tener ventas. Entonces, ahí la IA cobra una importancia muy grande porque la gente la está usando para buscar y tu empresa, tu sitio, puede estar apareciendo o no. Y ahí donde está la clave con la IA es que podemos usar mismo la IA para poder entender por qué no estoy posicionando y que la IA me ayude a poder hacer las correcciones necesarias para poder mejorar ese sitio web con lo que precise, para poder posicionar mejor y empezar a llevar tráfico hacia mi sitio web desde ChatGPT o de la inteligencia artificial que se utilice. Porque si uno le hace las preguntas correctas a la inteligencia artificial, uno puede entender qué fue lo que consideró la IA para posicionar a X marca y no a Y primero. Y la IA te lo va a decir, te va a estar diciendo cómo es que se fue, qué proceso fue realizando para poder posicionar a una u otra marca. Bien, y ahí por ahora no tengo la posibilidad de poner un anuncio, entonces la parte orgánica termina siendo mucho más importante. Bien. Bueno, después a la hora de querer complejizar un poco más las acciones con inteligencia artificial y plataformas, esto por ejemplo es una captura de Make, que es una plataforma que entrelaza distintos tipos de plataformas que de por sí no se pueden unir solas. Entonces lo que podríamos hacer es, si tenemos un e-commerce o campañas para ejecutar leads, por ejemplo, podemos pedirle que todos los días a las 7 de la mañana nos llegue una notificación vía WhatsApp o vía mail conectando la API de Meta, de Facebook e Instagram, con un ChatGPT y llevarlo a un informe o a donde sea, y así vamos a tener todos los días un estatus detallado de lo que le hayamos pedido a GPT que analice dentro de Meta, por ejemplo, o dentro de Google o dentro de donde sea. Esto también se hace bastante sencillo si tenemos un cliente, por ejemplo, que necesita un estatus diario o cada 2 días o cada 3 días, si están mejorando o están empeorando los costos por lead o la cantidad de lead que van entrando mensualmente. Después una de las tareas sencillas que mencionaba Rodri antes, que antes, y sigo diciendo antes como si fuera hace 10 años, para armar una estructura, por ejemplo, de campañas de Google Search, de buscador, teníamos que planificador de palabras clave dentro de Google, que lo seguimos usando, porque si no la gente de Grow después se nos enoja, lo seguimos usando, pero también enriquecemos a un prompt dentro de GPT para decirle que nos arme una estructura mucho más grande investigando el sitio web de nuestro cliente, y eso obviamente después lo llevamos a un Excel y lo vamos a categorizar nosotros, y el ojo nuestro siempre tiene que estar encima de eso. Eso es algo que repetimos constantemente. Sí, exacto, la IA falla y hay casos muy básicos. Si uno le da un informe de Meta, de diferentes campañas, para que interprete resultados, es muy probable que te sume el alcance, y eso ya es un error conceptual que la IA no lo sabe, pero nosotros como planificadores sabemos o deberíamos de saberlo. Entonces ahí es donde nosotros vamos a poner esa cuota de humano corrigiendo esos pequeños detalles o entrenando a la IA para saber qué
tiene que hacer con ese dato, cómo lo tiene que calcular, cómo tiene que llegar a sacar esa información. Entonces, hay que ir, bueno, va con esto de evitar el piloto automático, total de no confiar a ciegas en la inteligencia artificial, solamente pedirle cosas, con lo que me devuelva ya me lo quedo y lo traslado, porque puedo estar trasladando cosas que no son correctas. Y algo que también siempre destacamos es decir, nosotros, a ver, podemos saber mucho de planificación de medios, la IA puede saber mucho de lo que sepa, pero siempre del negocio lo vamos a entender mucho más nosotros o nuestros clientes. Siempre nosotros, capaz que hay cosas que nos hace sentido hacer, pero el cliente nos dice que no, por una cuestión de negocio, porque en definitiva son ellos los que saben del negocio y no la IA. Entonces, no caigamos en ese piloto automático, que creo que ese piloto automático es lo que más deben de estar sufriendo los profesores y los maestros, del niño o del adolescente que pide las cosas, pero no las lee, solamente se queda con eso que le devolvió y está trasladando algo que capaz que es completamente erróneo. Bueno, no caigamos en esa trampa nosotros como planificadores de medios, de confiar 100% en la inteligencia artificial, sino que detengámonos a leer qué es lo que nos está devolviendo y más allá de qué nos está devolviendo, qué es lo que le estamos pidiendo. Si nosotros le pedimos las cosas mal, nos va a dar un resultado que quizás no sea el que estemos esperando. Después, bueno, ¿cómo podemos empezar a implementar a partir de mañana la inteligencia artificial en nuestro trabajo? Son 3 tips que trajimos. El primero, que las letras estaban en blanco, así que no veo muy bien. Pasó todo mal hoy. Es identificar tareas repetitivas. Identificar tareas repetitivas de mucha demanda, de tiempo y buscar herramientas de inteligencia artificial que las resuelva. Eso como punto inicial. Sí, ahí algo importante es, a veces puede llevarnos tiempo el buscar esas tareas, el identificarlas, buscar la inteligencia artificial, buscar qué automatizaciones podemos hacer, que uno piensa, bueno, me queda más rápido hacer la tarea en este momento. Sí, pero hay que pensar más a mediano y a largo plazo. Bueno, tengo esto, ¿cómo puedo automatizarlo? Después, lo segundo, que tampoco lo vemos, pero es medir, el impacto real en horas ahorradas y resultados obtenidos. Exacto. El resultado es fundamental saber qué es lo que estamos logrando, y algo que hablábamos con Facu es entender también el para qué estamos haciendo las cosas. También uno cae en esa tentación de, bueno, como ahora tenemos una IA y puedo hacer muchas cosas, empiezo a hacer cosas que capaz que no preciso hacer, que nadie me las pidió y que tampoco estoy aportando valor ni al cliente ni a mí, simplemente me estoy cargando de tareas que son completamente innecesarias. Entonces, ese ejercicio de, bueno, ¿para qué hago lo que hago? Está bueno en general, en realidad, porque capaz que hay cosas que directamente no necesito automatizar, necesito eliminar directamente del día a día. ¿Bien? Y lo último, que era un poco lo que veníamos diciendo todo el tiempo, es mantener la revisión humana constante por, bueno, todo lo que venimos diciendo hasta el momento. ¿Bien? No sé si algo más querés. No. Sí. Bien, perfecto. Y para finalizar, dejamos como un concepto de acá en adelante, que la IA trabaje y nosotros pensemos. Exacto. Gracias. Facundo, Rodrigo, muchas gracias a los dos.